asignatura de anatomía funcional. Es una asignatura que se dicta para los estudiantes de primer semestre del programa de enfermería de la Universidad Libre. Y para mí, muchachos, pues es un motivo de orgullo y un motivo de agradecimiento poderlos acompañar en este su proceso de formación profesional. Y es muy loable que ustedes, independiente de cualquier circunstancia, estén yendo en pro de sus sueños. Bueno, entonces la clase del día de hoy, que es la primera, vamos a hablar de las generalidades de los sistemas óseo, del sistema articular, que están directamente relacionados, del sistema muscular y del sistema nervioso. En eso consiste la clase de hoy. Bueno, entonces antes de comenzar, pues ustedes van a encontrar con alguna frecuencia frases como esta. Me parece, bueno, no frases como esta, sino frases de este señor. Admiro a Albert Einstein. Y pues él dice que la mente es como el paracaídas, solo funciona si se abre. Y hoy lo que estamos haciendo es abrir nuestra mente a algo nuevo que posiblemente ustedes, algunos ya conozcan, otros no conozcan mucho, pero igual esto es una construcción colectiva donde todos vamos a aprender de todos, ¿vale? Entonces los invito a este fascinante mundo del conocimiento del cuerpo humano. Bueno, entonces cuando hablamos de anatomía, la palabra anatomía tiene unos orígenes. Entonces, uno de los orígenes de la palabra anatomía es que viene del griego anatenein, que se divide en dos partes, una que es ana y otro que es tomos. Esto viene, su significado en griego significa descomponer, cortar a través de, y en latín hay una palabra similar que se llama disecar, que es sinónimo de, bueno, la traducción al español sería disecar o cortar. Hay otros autores que definen la palabra anatomía como el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Y cuando hablamos de los cuerpos organizados vamos a hablar de lo siguiente. Nosotros tenemos una célula que ustedes ya han visto. Esta célula, si tiene unas características fundamentales, se va a convertir en un tejido. Ese tejido se va a convertir en un órgano. Y ese órgano se va a convertir luego en un sistema. Entonces, cuando hablamos de cuerpos organizados, estamos hablando básicamente de esto, de una estructura pequeña hasta llegar a un sistema. Luego tenemos otra definición, la anatomía como una rama de las ciencias morfológicas. Cuando hablo de ciencias morfológicas, estoy hablando de dos ciencias más, la histología y la embriología, encargada de estudiar la estructura del cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano está organizado en sistemas. Esto lo dijeron los profesores Chatén y Bustamante por allá en el siglo XX. Igual, chicos, si ustedes tienen preguntas, inquietudes, cosas que no entiendan, no hay rollo, pueden preguntar todas las veces que quieran. ¿Vale? Siéntanse con la libertad de hacerlo. La anatomía entonces se va a dividir en unas ramas, unas áreas de especialización o áreas de estudio. Entonces la primera rama que vamos a tener es la anatomía bioscópica, la anatomía de superficie. Entonces en la cual yo voy a palpar las diferentes estructuras. Una anatomía macroscópica o anatomía gruesa, anatomía grande. Una anatomía sistémica, donde voy a estudiar los diferentes sistemas. Una anatomía topográfica o regional, entonces yo puedo entender la anatomía por regiones o lo puedo decir también topográficamente. Anatomía del desarrollo en virología, aquí vemos por ejemplo un feto. Anatomía microscópica, entonces tengo la citología, la histología, la patología. La citología estudia la célula, la histología estudia
los tejidos y la patología estudia las alteraciones de los dos anteriores. La anatomía radiológica, la que me permite ver las estructuras internas del cuerpo, que no las puedo ver desde afuera. ¿Cuáles son los principales sistemas del cuerpo humano? Entonces tenemos el sistema esquelético, que va a estar conformado por huesos, cartílagos y articulaciones, y su función es generar un soporte, proteger y brindar estabilidad. Tenemos el sistema muscular, que está conformado por un músculo estriado, que se divide en dos, en esquelético y cardíaco, y un músculo liso. ¿Qué función tiene este sistema? Generar movimiento, mantener la postura y generar energía a partir de la contracción muscular. Tenemos un sistema nervioso, entonces no tenemos un encéfalo, una prolongación de él, que sería la médula espinal, y nervios. ¿Qué función tiene? Regular las actividades corporales por medio de impulsos. Tenemos un sistema endocrino, donde hay unas glándulas que pueden ser endocrinas o exocrinas, y su función es regular las diferentes actividades corporales. Tenemos un sistema tegumentario, sistema de piel, donde, valga la redundancia, pues tenemos piel, pelo, uñas, glándulas, en este caso glándulas sudoríparas, y su función es proteger, regular la temperatura y eliminar desechos a través del sudor. Tenemos el sistema urinario, conformado por riñones, uretra y vejiga, y su función es eliminar desechos a través de la orina. Tenemos un sistema cardiovascular conformado por una bomba, que sería el corazón, vasos sanguíneos, entiéndase venas, arterias. Su función es distribuir el oxígeno, los nutrientes, recoger el CO2 y los desechos. Tenemos un sistema linfático, que es un sistema paralelo al sistema cardiovascular, entonces hay una sustancia que se llama la linfa, tenemos vasos y órganos linfáticos, y su función está dada en regresar las proteínas y líquido intersticial, o sea, líquido que está por fuera de los tejidos, a la circulación venosa y brinda protección. Tenemos el sistema respiratorio, donde tenemos una cavidad nasal, una tráquea, bronquios, pulmones, etc. Y es el responsable de generar el intercambio gaseoso entre el medio externo y medio interno, y a eso le llamamos respiración. Tenemos el sistema digestivo, donde tenemos una cavidad oral, principal vía de ingreso de los alimentos al cuerpo. Tenemos el esófago, el estómago, los intestinos, que son dos, grueso y delgado, y su función ¿cuál es? Degradar y absorber los nutrientes. Y por último tenemos el sistema reproductor, donde vamos a tener unas gónadas masculinas y femeninas. En el caso de las mujeres se llaman ovarios, en el caso de los hombres se llaman testículos, y es el encargado de la reproducción de la especie. ¿Listo? Hasta allí pregunta, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? No, profe, está bien. Bueno, gracias. Vamos bien, profe. Bueno, entonces, cuando hablamos de anatomía, esta parte es muy importante, chicos. Es fundamental tener en cuenta esto. En el cuerpo humano vamos a hablar de un concepto que se llama postura. ¿Listo? Y la postura la vamos a entender o la vamos a definir como la alineación de los diferentes segmentos del cuerpo en un instante de tiempo. ¿Qué significa? Que la postura es cambiante, que la postura es dinámica. A diferencia de una frase que ustedes van a encontrar en algún sitio, que no hablan de postura anatómica normal, sino de posición anatómica normal. La posición la definimos como la interpretación o la ubicación espacial de la postura. Y la postura va a tener tres posturas básicas. Una postura
bípeda. Esa es una. Bípeda es estar de pie. Una postura sedente, que es la que tenemos en este momento, posiblemente la gran mayoría. Y una postura de cúbito. De cúbito es estar acostado. ¿Listo? Estas son las tres posturas básicas. Entonces, la postura bípeda se tomó como referencia o como punto de partida para entender o definir lo que se conoce como postura anatómica normal, y a partir de allí el cuerpo humano se ha dividido a través de tres líneas imaginarias. Entonces, vamos a tener una línea que divide al cuerpo en dos mitades. Esa línea se proyecta desde la parte de atrás hacia la parte de adelante y me divide el cuerpo en una mitad derecha y al otro lado en una mitad izquierda. A esta línea le vamos a llamar el plano sagital o plano medio o plano mediano, así le dicen. Luego tenemos otra línea que divide al cuerpo en dos mitades. Entonces esas mitades son una parte anterior o adelante y una parte posterior o atrás. Y el último plano es el plano transverso, que divide al cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Entonces, el plano sagital me divide en dos mitades, derecha e izquierda. El plano transverso, el plano frontal o coronal, me divide el cuerpo en dos mitades, anterior y posterior, o adelante y atrás. Nosotros vamos a hablar desde anterior y posterior. Y el plano transverso me divide el cuerpo en dos mitades, superior e inferior. ¿Claro para ustedes, chicos? Sí, profe. Entonces, a partir de esos términos generados por los planos o de las divisiones generadas por los planos, vamos a hablar de unos términos de dirección. Cuando a usted dicen, bueno, por ejemplo, mi amiga la que vive en Samaniego, ¿cómo llego yo a ¿cuál es la dirección de tu casa en Samaniego? No, pues como te dijera, o sea, Sí. yo en Samaniego, el pueblito no, en una vereda. Listo, ¿cómo llego a tu vereda? Bueno, primero que todo, pues llegas a Pasto, de ahí de Pasto coges taxi hasta Túquerres. Ajá. O si Yo puedes, coges directamente taxi hasta Samaniego. Hay conozco taxi o bus. Túquerres. Bueno, de ahí coges un mototaxi. Sí. Ajá. Entonces de ahí tú coges y pides un mototaxi, o si tienes conocidos, dices que te lleven a la vereda Archiduque, que queda a 15 minutos del pueblo. Y vas todo por una carretera destapada, llegas a una cancha y de ahí de la cancha coges y bajas otro poquito en las últimas casas. Ahí llego. Fácil llegar, Ahí ¿cierto? Facilito, Poquito. facilito. Alguien que viva aquí en Cali y me puede dar la dirección de su casa. Yo, profe. Dale, ¿cuál es la dirección de tu casa? La dirección tal cual, o sea, calle 44, número 199. Sí. Entonces, ya me dice calle 44, entonces ya nos ubica, número 109, eso es carrera 109, el número de la casa es tal. ¿Cuál de los Es dos una sitios? unidad. Bueno, listo, pero ¿cuál de los dos direcciones es más fácil llegar? ¿A Samaniego, a la vereda Archiduque,
para ir a tomar hervidos o a la unidad residencial aquí en Cali. A mi unidad. Yeah. ¿Cierto? Entonces, los términos de dirección son muy importantes en la anatomía, chicos, y esto es fundamental para poder saber dónde estamos ubicados. Entonces, en relación con el plano mediano o el plano sagital, vamos a hablar del concepto de medial y lateral. Entonces, aquí voy a hacer una línea, la voy a proyectar. Esta línea me va a indicar que lo que se acerque a ella sería medial y lo que se aleje de ella sería lateral, en relación con una parte específica que sería el tronco. Entonces el concepto de medial y lateral está relacionado con el tronco. Luego tenemos otro que sería el plano frontal, y en relación con el plano frontal voy a tener los conceptos de anterior o ventral. Entonces anterior es adelante, ventral viene de vientre y el vientre está adelante, y posterior o dorsal. Dorsal de espalda, atrás está el dorso y el dorso de la espalda. Siguiente plano, plano transverso. Entonces en él vamos a hablar de dos conceptos: superior o craneal, inferior o caudal, perdón. Craneal o cefálico, inferior o caudal. ¿Listo? Ahora, en relación al tronco, pero desde las extremidades, vamos a hablar de términos de proximal y distal. Cuando yo hablo de proximal es porque está cerca al tronco, y cuando hablo de distal es porque está lejos del tronco. Vamos a ver un ejemplo aquí. Este pie es el pie izquierdo. El pie en relación con la pierna, ¿qué está más cerca del tronco? ¿El pie o la pierna? La pierna. La pierna. Entonces la pierna sería proximal o distal. Proximal. Y el pie sería Distal. Distal. perfecto. Entonces ahora este es el muslo. Voy a comparar el muslo con la pierna. ¿El muslo es proximal o distal? Proximal. ¿Y la pierna? Distal. Entonces, pero mire que antes la pierna era proximal. O sea que los conceptos de proximal y distal son términos relativos. ¿Listo? Dependiendo contra qué lo esté comparando. Luego tengo en relación con una cavidad. Entonces vamos a hacer aquí un dibujito. Entonces supongamos que esto es la boca de una cavidad, esto es un recipiente. Entonces, lo que está dentro de la cavidad va a ser interno y lo que está fuera de la cavidad va a ser externo. Pero ojo, estos conceptos sí o sí son relacionados a una cavidad. Muy bien. También van a haber otros términos, pero estos términos van a ir emparejados. Por ejemplo, superficial y profundo. ¿Alguien me puede dar una referencia a lo que sería superficial y profundo? Un ejemplo. Las capas de la piel. Bueno, la piel sería superficial, y dame un ejemplo de profundo. Los músculos. Ya que llegué al... Los músculos. Los órganos. El corazón. Órganos. Sí, el corazón, perfecto. Bueno, otro ejemplo. Tengo central y periférico.
Dame un ejemplo de central y periférico. Sí, El lo sistema sabes. nervioso. El Ujú. sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Perfecto. Dame un ejemplo de parietal y visceral. Pulmones, corazón. Pulmones, corazón. ¿Entienden el concepto de parietal y visceral? Creo que Yo sé sí. que No, visceral profe. es más ligado a los órganos conjuntos, si no estoy mal. No recuerdo muy bien el parietal. Bueno, entonces imaginemos Cerebro. que esto es la cavidad Cerebro, torácica. ¿no? Vamos a hacer aquí un amarracho. Créame que esto es la cavidad torácica. Acá al fondo están la columna vertebral. Y aquí hay unos órganos que se llaman los pulmones. ¿Listo? Entonces los pulmones están dentro de una cavidad. Resulta que esta cavidad está delimitada por una pared. Entonces lo que esté orientada hacia la pared, aquí, va a ser parietal. Coloquémosle ahí un color diferente. O sea, lo que esté orientado hacia acá va a ser parietal y lo que esté orientado hacia el órgano va a ser visceral. ¿Listo? Bueno, otro ejemplo, otro concepto. Ipsilateral y contralateral. Cuando yo hablo de ipsilateral y contralateral, estoy hablando de generar movimientos por un mismo lado, que puede ser ipsilateral u homolateral, o movimientos contralaterales o heterolaterales. Vayamos aquí a esta imagen. Voy a mover el pie izquierdo y voy a mover la mano derecha. Este movimiento sería contralateral o ipsilateral. Contra. Lateral. Contra porque son movimientos de lados contrarios. Ahora, si yo muevo la mano derecha la mano izquierda y la rodilla izquierda, estos movimientos serían ipsilateral. Ipsilateral. Perfecto, listo. También vamos a tener otras condiciones. Por ejemplo, a nivel de la mano, vamos a tener la palma, que sería anterior, y el dorso, que sería posterior. A nivel del pie, vamos a tener el dorso del pie, que sería la parte superior, y la parte inferior sería la planta del pie. ¿Listo, chicos? Muy bien. Anatómicamente existen algo que se llaman secciones o cortes. Estos cortes solamente se pueden hacer a través de elementos diagnósticos, por ejemplo, una tomografía computarizada, o ya existen los que se llaman las TAC, tomografías axiales computarizadas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un corte longitudinal. Lo que han hecho es partir el miembro inferior derecho en dos mitades. Entonces yo voy a ver una parte medial y una parte lateral. Aquí tenemos un corte transverso a la altura del brazo. Y aquí tengo un corte oblicuo a la altura de la pierna. Entonces, ojo, esos son cortes que solamente los voy a identificar a través de este tipo de ayudas diagnósticas. Ahora, hay traumas que generan este tipo de cortes. Muy bien. En relación con la postura de cúbito o en decúbito, nosotros no hablamos de acostarse boca arriba, sino de cúbito supino. No hablamos de estar acostado boca abajo, sino de
cúbito Cúbito prono prono. y hablamos de cúbito lateral. ¿Cuántas lateralidades tenemos? 2. Dos, una Dos. derecha y una izquierda. Entonces vos vas a decir de cúbito lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo. Entonces nosotros anatómicamente, y ustedes por la formación que van a tener como enfermeros, deben de manejar estos términos. Es fundamental tener en cuenta todos esos términos que hemos estado hablando. Muy bien. Entonces aquí ya pasamos a... Aquí posiblemente vean personas que caminen de esa manera, todos enrumbados. Bueno, entonces aquí vamos a hablar del esqueleto humano. Y si hablo del esqueleto humano, según lo que vimos al comienzo, ¿de qué sistema voy a hablar? Del óseo. Del sistema óseo. ¿Y qué otro sistema voy a hablar allí? Del nervioso. No, quédate solamente aquí, no veas nada más. El óseo. Articular. Exactamente, del sistema articular. Entonces yo voy a tener aquí el sistema óseo y el sistema articular. Entonces cuando yo hablo del sistema óseo, voy a hablar de la unión o la configuración organizada de 206 huesos. Esos 206 huesos los vamos a clasificar en dos esqueletos. Un esqueleto axil y un esqueleto apendicular. Cuando yo hablo de esqueleto apendicular, voy a hablar de una extremidad superior y una extremidad inferior, pero realmente tengo dos extremidades superiores y dos extremidades inferiores. ¿Cuáles son las extremidades superiores? El brazo, el antebrazo y la mano, que lo tengo al lado derecho y al lado izquierdo. Y cuando hablo de las extremidades inferiores, hablo de un muslo, una pierna y un pie. Entonces yo voy a tener dos brazos, dos antebrazos, dos manos y voy a tener dos muslos, dos piernas y dos pies. Cuando hablo del esqueleto axil, entonces voy a hablar de una cabeza en la cual tengo el cráneo, de unas costillas que van a estar en la región torácica, de un hueso flotante en el cuello que se llama ilioides. En la parte posterior del tronco tengo la columna vertebral, que va a estar conformada por vértebras, que van a ser 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. En términos de vértebras, el cuerpo humano tiene 33. Sin embargo, en términos de huesos, tenemos 26. Y vamos a tener un hueso que está en la parte anterior de la reja costal que se llama el esternón. ¿Listo? Y al lado y lado del esternón vamos a tener 24 costillas, 12 a un lado y 12 al otro. Ya luego vamos a entrar más en detalle en relación con diferentes conceptos que vamos a ver aquí. Entonces, los huesos se han clasificado dependiendo de su forma. Entonces, primera clasificación, huesos largos. ¿Qué significa? Que son huesos longilíneos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un hueso. Son huesos que su forma es longilínea. Tenemos huesos que le llamamos huesos cortos o breves, que son similares a los largos. Sin embargo, es que su longitud pues es más pequeña. Por ejemplo, los huesos que están en la mano y en el pie, que serían las falanges, que están en pies y manos. En las manos tengo metacarpianos y en los pies tendría los metatarsianos. Huesos largos, húmero, fémur, tibia, fíbula,
ulna radio, que son huesos largos. Otra clasificación de los huesos van a ser los huesos planos. Estos huesos los voy a encontrar en esta región que se llama la cabeza, y la cabeza va a tener dos partes, una superior que se llama cráneo y una anterior que se llama cara. Entonces aquí tenemos estos huesos. Estos huesos tienen una característica, que en medio de ellos, o sea, tiene como dos paredes. Entonces aquí tengo una pared, aquí tengo otra pared, en medio de ellos hay un tejido que se llama el diploe, y estos huesos son huesos esponjosos, no son huesos compactos, porque si fueran compactos pues la cabeza pesaría muchísimo. Vamos a tener otra clasificación que son los huesos irregulares. Ejemplo de ellos, una vértebra, mire que es irregular en su forma. Tenemos huesos sesamoideos, huesos que se forman dentro de un tendón. Entonces en el primer dedo de la mano tenemos huesos sesamoideos. El más importante o el más grande, bueno, el más importante no, el más grande es la patela o la rótula, que está a nivel de la rodilla. Y tenemos unos huesos que se llaman huesos bormianos o huesos de la sutura. Son huesos que están presentes en unas articulaciones conformadas exclusivamente en los huesos planos que voy a encontrar en la cabeza. ¿Listo? Muy bien. En los huesos vamos a tener algo que se llaman accidentes óseos o relieve óseo. Cuando yo hablo de relieve, estoy hablando de formas que puedo encontrar a nivel de los huesos. Ustedes van a ver aquí que hay dos palabras, una que está sin paréntesis y otra que está con paréntesis. La que está con paréntesis hace parte de una nómina anatómica anterior. La que está sin paréntesis corresponde a una nómina anatómica actualizada. Cuando yo hablo de nómina, lo que estoy hablando es, o a lo que me refiero, es la forma o el nombre que se le han puesto a las diferentes estructuras para poder ser entendidas. ¿Listo? Antes usted... No, yo estoy hablando, ¿me escuchan? Sí, profe, Sí, pero va profe. súper rápido. Por eso, chicos, mire que aquí comenzamos. Yo les he preguntado cómo van, rápido, lento, no me han dicho nada. Si me dices que voy rápido, tú me dices, ve, vas muy rápido, perfecto, yo paro, pero si no me lo dices, ¿yo cómo hago para darme cuenta? Sí, tienes razón. Que conste que le advertí, yo le dije, si no me dice, yo arranco. Entonces, retomo el tema. Esta palabra que yo encerré en este círculo hace parte de un término anatómico moderno, actualizado. Y la que está en paréntesis corresponde a un término anatómico utilizado en la nomenclatura anatómica anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo de la anatomía y en el mundo de las ciencias morfológicas? Existe algo que se llama la nómina anatómica internacional, que es la forma o son los términos con los cuales los diferentes morfólogos, anatomistas, histólogos, embriólogos, fisiólogos del mundo se han puesto de acuerdo para llamarle a las cosas de una única forma y que sea entendido así en todo el mundo. ¿Listo? Entonces para eso es que se hace eso. Por eso es que es muy importante, chicos, que ustedes hablen en términos anatómicos, en términos de nómina anatómica. Eso es muy importante. Aquí tenemos entonces, este hueso se llama la mandíbula. Y en la parte superior de la mandíbula, aquí va a haber una depresión que se llama la fóvea. Si está en la mandíbula, ¿cómo sería? Si la fóvea está en la mandíbula, fóvea sería mandibular. fóvea mandibular, perfecto. La mandíbula va a tener una saliente
de una superficie irregular que se le llama tuberosidad. A nivel del hueso frontal, o sea, ponen un ejemplo, aquí tenemos una saliente que la superficie es redondeada, se le llama tubérculo, que aquí tenemos uno a nivel del hueso frontal y tenemos otro a nivel del mentón. Tenemos unas salientes más pronunciadas y redondeadas, bueno, no tanto redondeadas, de pronto su ápex algo irregular, que se llaman procesos. Antes se le decía apófisis. Y en algunas partes tenemos unos forámenes, bueno, lo coloco aquí en otro color para que sea mejor, forámenes, perdón, que antes se le decían agujeros. Entonces, cuando vayamos avanzando, yo voy a hablar de foramen más no de agujero. Y si en un examen tú me pones agujero, pues sorry, pollito, te quedó mal. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Entendidos hasta allí, chicos? Profe, ¿me puede repetir, por favor, la parte que dice de procesos apófisis? Proceso es una saliente que su ápex puede ser irregular, pero es una saliente. Antes se le decía apófisis, pero ahora es proceso. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno. Entonces, los huesos se unen y van a formar algo que se llaman articulaciones. Entonces, una articulación se define como la unidad funcional de dos o más huesos. Entonces, las articulaciones se pueden clasificar según tres formas. Primero, según el tejido que está en medio de ellas. Segundo, según la forma. Y esta forma es exclusiva de un tipo de articulaciones que se llaman las sinoviales. Y la tercera es según los ejes del movimiento, que van a estar relacionadas con las anteriores, o sea, las sinoviales. Listo. Entonces, la primera clasificación son las articulaciones fibrosas. ¿Qué se dice de ellas? Que son articulaciones en las cuales las caras articulares están conectadas por tejido fibroso y voy a resaltar esto aquí. ¿Qué dice aquí? Carecen de movimiento. Carecen de movimiento, o sea que no se mueven. Pero yo le voy a colocar aquí un signito de interrogación. ¿Dónde encuentro esas articulaciones? A nivel de el cráneo y voy a encontrar en otras partes del cuerpo. Segunda clasificación de las articulaciones, las cartilaginosas. Las cartilaginosas son aquellas que entre las caras articulares hay un cartílago y presentan ¿un qué? Movimiento. Ligero movimiento, o sea que esta se mueve más que esta, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Bueno. Y las siguientes son las sinoviales. Las sinoviales se caracterizan por tener una cavidad articular llena de líquido sinovial y presentan mucho movimiento. O sea que de las tres, ¿cuál se mueve más? Las sinoviales. Las sinoviales. Muy bien, ¿listo? Y las sinoviales son las que más tenemos en el cuerpo, las que más presencia hay.
Una sinovial podría ser las rodillas, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces, a su vez, las articulaciones fibrosas se van a clasificar. Entonces, la primera clasificación van a ser las articulaciones fibrosas tipo sutura. Entonces, las suturas van a ser, bueno, ¿dónde hay una sutura? O cuando ustedes les hablan de suturas, ¿ustedes qué entienden? Los que de pronto ya ejercen su profesión. Unión. Exactamente, generan unión. ¿Listo? Entonces, en la cabeza vamos a tener unas suturas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta que va de lado a lado, que se llama la sutura coronal, que es la que permite la formación del plano coronal, y esta que se llama la sutura sagital, que permite la formación del plano sagital. Entonces, mire que son huesos planos que están unidos. En el caso de los niños, luego lo vamos a ver, estas suturas no están presentes, porque recuerden que el órgano que crece y se forma de último y madura de pronto de último es el encéfalo. Entonces, cuando los niños nacen, necesitan que su cabecita vaya creciendo, y si los huesos estuvieran ya fijos, no se podría, el encéfalo no podría crecer de la manera adecuada. Otro tipo de articulación fibrosa son las sindesmosis. La sindesmosis tiene una característica, es que presenta un ligamento interóseo, o sea que hay un ligamento entre ellos, entre sus bordes. Entonces aquí tenemos, este hueso se llama la fíbula, antes se llamaba peroné, y este se llama la tibia, y entre los dos, mira el ligamento. O sea que esto se llama la sindesmosis tibio-fibular. Tenemos otro tipo de articulación fibrosa que se llama la gónfosis. Entonces la gónfosis tiene una característica, que hay un proceso cónico que ingresa a una cavidad. Aquí tenemos, esto es un diente, y aquí tenemos la cavidad alveolar. Entonces, ¿recuerdan que yo coloqué al inicio un signo de interrogación? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Sí, profe. Ese signo de interrogación, ¿sobre qué estaba? Sobre las fibrosas, porque decían que carecen de movimiento. Les pregunta, si las articulaciones fibrosas tipo gónfosis carecen de movimiento, ¿alguien me podría explicar o decir por qué se hacen tratamientos de ortodoncia? Si supuestamente los dientes no se mueven, según la definición que acabamos de ver. O sea, pues eso no, pues eso tendría cierta variabilidad, ¿no? Por ejemplo, el diente, pues el diente tiene una raíz, pero digámoslo, aplicándole cierto mecanismo externo, puede cambiar su naturaleza, ¿no? Pero entonces, ¿los dientes se mueven o no se mueven? Sí, ellos se mueven. Digo que los dientes no. Listo, vos dices que los dientes no. Entonces, si los dientes no se mueven, entonces, ¿por qué les hacen ortodoncia para moverlos y alinearlos si los dientes no se mueven? Ay, ¿cómo le explico? Yo pienso que no, no como la parte de la mandíbula. ¿Cómo? La parte de la mandíbula y las encías, ¿no es la que organiza? Sí, pero pregunta, ¿los dientes se mueven o no se mueven? Sí se mueven. Sí, se mueve. Los dientes se mueven, y no es que se muevan porque estemos hablando. Hay unos movimientos que se dan en esta articulación. Por eso es digámoslo, una definición errada o no acertada de la literatura anatómica, donde se afirma que las articulaciones fibrosas tipo gónfosis no se mueven. Las fibrosas se mueven. Obviamente se mueven menos que una cartilaginosa y una sinovial,
pero se mueven, chicos. Se mueven, hay movimiento. En el cuerpo, el movimiento es sinónimo de vida. Entonces, sí se mueven. Es un error la definición que hay de las gónfosis. Muy bien. Luego tenemos las articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas, ya vimos que tienen una cara, hay un tejido llamado cartílago en medio de sus caras articulares. Un ejemplo de ellas son las tipos sincondrosis. Entonces, la sincondrosis se define como aquellas articulaciones que tienen presente en medio de sus caras articulares un cartílago hialino que con el paso del tiempo se pueden osificar. ¿Dónde tengo un tipo de articulación de tipo sincondrosis? Entre el manubrio y el cuerpo del esternón, entre el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides, y también en las carillas articulares laterales al esternón, donde se unen las costillas. O sea que esta característica hace que en determinadas personas puede haber alguna restricción de los movimientos ventilatorios debido a la osificación de este tipo de articulación. O sea que cuando usted evalúe, por ejemplo, la función respiratoria de un adulto mayor, tenga en cuenta esta condición anatómica previamente. Luego tenemos otro tipo de articulación que son las sínfisis. Entonces las sínfisis plantean que hay entre las caras articulares un disco de fibrocartílago. ¿Dónde tenemos sínfisis? La sínfisis púbica, donde los dos huesos pubis se unen y medialmente hay un disco, o la sínfisis intervertebral, donde tengo un disco intervertebral, tengo un disco vertebral, un cuerpo de una vértebra, otro cuerpo de otra vértebra, y en medio tengo un disco intervertebral. ¿Listo? Luego tenemos las que más se mueven, que son las sinoviales. Entonces las sinoviales se clasifican en dos: una sinovial simple y una sinovial compuesta. La diferencia que hay entre la segunda en comparación con la primera es que en la segunda hay un disco o menisco articular, que es este. En la primera no hay disco. Sin embargo, ambas tienen unas características, que tienen una cápsula, que tienen líquido y que tienen un cartílago articular. ¿Listo? ¿Vamos bien, chicos? Profe. Entonces, ¿qué les dije yo de las articulaciones? Que cómo se podían clasificar. ¿Sí recuerdan, chicos? Según su tejido, Según su tejido, que según ya su lo vimos. tejido, ¿Según qué más? forma o ejes de movimiento. Según su su tejido, forma o ejes ajá, de movimiento. perfecto. Pero que la segunda y la tercera clasificación eran exclusivas de qué tipo de articulación? Sinoviales. De las sinoviales. Muy bien, entonces las articulaciones vamos a verlas según su forma. Entonces, una primera forma son las tipo condilia. ¿Qué significa eso? Que hay un cóndilo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de ella. Mira el cóndilo. Entra, es una cavidad, es una saliente redondeada que entra a una cavidad. Por ejemplo, el cóndilo de la mandíbula o los cóndilos occipitales. Tengo la articulación en forma de elipsoidea o elipse. Su saliente entra a una cavidad que tiene forma de elipse. Ejemplo de ella, la radiocarpiana, o más conocida como la muñeca. La sillar, que tiene una forma de silla de montar aquí. ¿Dónde la encuentro? Entre la articulación entre
el primer metacarpiano y un hueso que se llama el trapecio. Siguiente articulación, una tipo gínglimo o bisagra. ¿Conocen una bisagra y una puerta? Es similar. Donde tengo una de ellas en el codo, en las falanges. Tengo la articulación trocoidea o tipo pivote. Ejemplo de ellas, la articulación conformada entre el diente de la segunda vértebra cervical y la primera vértebra cervical, que giran sobre un eje. Entonces, según estas formas, las articulaciones se van a mover en unos ejes. Entonces, aquí tengo un eje que va hacia arriba y abajo, un eje que va hacia adelante o atrás, que según los que hemos visto, ¿cómo se llamarían esos términos de dirección? En lugar de decir arriba abajo sería Superior e inferior. superior inferior, muy bien. En lugar de decir adelante atrás sería, Anterior y Inferior y Inferior, posterior. posterior. y en lugar de decir que va de un lado para otro sería Derecha, izquierda. no, lateral y medial. Por ahí va. Sí, por ahí cerca. Entonces, vamos a tener unas articulaciones que se llaman planas y uniaxiales. Estas son las mismas. ¿Por qué son las mismas? Porque ellas se mueven en un solo eje. O sea, pueden ir superior inferior, anterior posterior o lateromedial. Ejemplo de ellas, ¿quiénes son articulaciones uniaxiales? Las tipo gínglimo y las tipo trocoidea, o sea, en forma de bisagra o en forma de pivote. Tenemos otro tipo de articulación que son las biaxiales. Las biaxiales hablan de que se mueven en dos ejes, o sea, puede ir superior inferior, anterior posterior o anterior posterior, lateral y medial. Debe haber de los tres, debe haber dos. Ejemplo de ella, entonces la condilea, la elipsoidea y la forma de silla. Y la última clasificación serían las poliaxiales. Poliaxiales significa que se mueve en los tres ejes, superior inferior, anterior posterior, lateral y medial. Ejemplo de ella, aquí no está, que es una articulación esferoidea. Sin embargo, chicos, por descomposición vectorial, ¿ustedes se acuerdan de los vectores cuando vieron física? Vamos a hacer aquí un ejemplito. Si yo tengo un vector que va para... ¿Sí se acuerdan de sus vectores en física? Si tengo un vector que va para acá y tengo otro vector que va para acá, entonces a nosotros nos decían, es que usted puede hacer una descomposición vectorial. Entonces este lo proyecto arriba, cabeza con cola, y este de color blanco lo puedo proyectar, por ejemplo, hacia acá. Entonces, desde esta base, o sea, desde la cola hacia la cabeza, yo voy a proyectar un vector resultante. Entonces, si yo tengo una articulación que se mueve en dos ejes, ¿qué pasaría allí? Según el ejercicio, el ejemplo que les mostré. Son ¿Cómo? condileas. No, ¿qué les dije? Si se mueve, estamos hablando de los ejes. Una articulación que se mueva en los dos ejes, pero al hacer este análisis vectorial que le hice aquí, ¿qué encuentro? Que si se mueven dos ejes, va a haber un tercer eje. Y si yo tengo una articulación que se mueve en tres ejes, ¿cómo se llama? Poliaxiales. Poliaxiales. O sea que en el cuerpo no tenemos articulaciones biaxiales, tenemos articulaciones uniaxiales y poliaxiales. ¿Listo? ¿Les queda claro eso, chicos?
Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí tenemos ejemplo de las articulaciones. Esta es una articulación tipo pivote. Mira que la primera vértebra, que se llama el atlas, rota entre o a través de un diente que se llama el axis. Entonces rota lateral y medial. Con esa podemos decir no. Tenemos la segunda, que es la tipo bisagra, que está aquí en el codo. Entonces, solamente se mueve en un sentido. Tenemos las que se pueden mover en los dos planos. Por ejemplo, sagital y frontal. Aquí sería la radiocarpiana, conformada entre el radio y uno de los huesos de la primera fila del carpo, que se llama el escafoides. Y la siguiente es una articulación esferoidea, que en este caso estaríamos hablando de una articulación que está conformada entre el húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Listo? Que se puede mover en todos los ejes. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta, en forma de silla de montar, está dada entre el primer metacarpiano y el hueso trapecio. Esta que está aquí es una, ¿qué tipo? Bisagra. Bisagra. Entonces estamos hablando del codo, y aquí tenemos una esferoidea conformada entre el acetábulo y la cabeza del fémur, formando la articulación coxofemoral. Y por último voy a tener aquí una articulación tipo bisagra, que está dada a nivel de la tibia, que sería este primer hueso, y otro hueso que está inferior a ella, que sería el talo, o en nomenclatura anterior, el astrágalo. Bueno, chicos. Bueno, chicos, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es la continuación de la clase del día de ayer. ¿Alguien me puede recordar un poco de lo que hablamos ayer? ¿Alguien recuerda algo de lo de ayer? Profe, ayer hablamos un poco de los principales sistemas, la clasificación de los huesos, la clasificación de las articulaciones. Listo. ¿De eso hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, si recuerdan, ayer hablábamos que el cuerpo humano es una estructura que está conformada por diferentes sistemas. Entonces, esos sistemas, ayer vimos el que fue el óseo y nombramos otros: respiratorio, circulatorio, digestivo, urinario, reproductor. Hoy lo que vamos a ver es el sistema muscular. Esto es una generalidad, porque recuerden que esto hace parte de la introducción que estamos viendo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el sistema muscular, y cuando hablamos de sistema muscular vamos a hablar de algo que se llama el sistema del músculo esquelético. Entonces, el músculo esquelético tiene una característica, es que se puede contraer y lo puedo manejar de manera voluntaria. Es cómo está la organización del músculo. Bueno, primero, este músculo, para poderse contraer, de hecho los músculos se contraen, eso está claro. Sin embargo, el músculo esquelético hace parte de algo que es un músculo estriado. Entonces, el músculo estriado se va a dividir en dos. Uno que va a ser
esquelético y otro que va a ser el cardíaco. ¿Listo? Entonces, esto es lo que pasa. Dentro de ese grupo del estriado, entonces está el esquelético. Entonces, aquí tenemos el músculo como tal. Digámoslo, es esta parte de aquí. Aquí hemos sacado del muslo, un pedazo de músculo. Entonces, este sería la muestra que tomamos. Este músculo está conformado por un haz de fibras musculares, o sea, un empaquetamiento que tiene él, que a su vez está conformado este haz por fibras musculares. Y esa fibra muscular a su vez está conformado por miofibrillas. Entonces, la unión de varias miofibrillas me forman una fibra muscular. La unión de varias fibras musculares me forma un haz de fibras musculares y varios haces musculares, haces de fibras musculares me forman el músculo. En una miofibrilla yo voy a ver unas bandas, que aquí no las muestran, unas bandas I, unas bandas H, una banda, y esta banda lo que va a permitir es que por acción de unas proteínas ellas se puedan acortar y se puedan alargar, y a ese proceso de acortamiento y alargamiento le llamamos contracción muscular. ¿Listo? El músculo va a estar cubierto por un tejido epitelial. Cuando hablamos de tejido epitelial, la palabra epitelial significa sobre. Epitelio sería como el tejido que lo va a cubrir. Entonces, la parte más grande del tejido, bueno, la parte más externa que cubre el músculo en total se llama el epimicio, y este tejido puede presentar algún tipo de adherencia a las estructuras que tenga adyacentes. Puede ser al hueso, puede ser a otro músculo, se puede relacionar y se puede unir. Si retiro el haz de fibras que habíamos hablado, entonces voy a tener un tejido que lo cubre, también es epitelial, que se llama el perimicio, que estaría dentro del fascículo. Y si saco de allí una fibra muscular, voy a tener un tejido que lo cubre, que sería el endomicio, para luego llegar pues a la estructura como tal, que sería la célula muscular, que se denomina miocito. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de epimicio, perimicio, endomicio, estamos hablando del tejido epitelial que está cubriendo el músculo. El músculo, cuando hablábamos de las características del músculo, ayer en la presentación inicial, este músculo, ¿qué funciones cumple? El mantener estable el cuerpo. Mantener estable. ¿Qué otra cosa? El movimiento. Genera movimiento. ¿Qué más hace? ¿Le da protección a los huesos? Le da protección a los huesos. ¿Qué más hace este músculo? ¿Qué más hace?
los músculos generan algo que se llama una contracción. ¿Listo? Entonces, para poder que un músculo se contraiga, él va a presentar dos partes. Una que se llama origen y otra que se va a llamar inserción. En algunos textos usted va a encontrar que la palabra origen e inserción la denominan como el origen, inserción proximal, y la inserción como inserción distal. Pero nosotros la vamos a llamar origen e inserción. Y cuando hablamos de origen muscular, estamos hablando del sitio donde se origina un músculo sobre una estructura normalmente ósea que tiene menos movilidad en comparación con la inserción. Y cuando hablo de la inserción, estoy hablando de el sitio al cual llega un músculo y se une a través de un tendón en un hueso o en otra estructura, y esta estructura tiene más movilidad que el origen. Esa definición ¿la comprenden, chicos? ¿Podrías repetirla, profe? Listo. El origen se da en una estructura que tiene poca movilidad o tiene movilidad disminuida, y la inserción se da en un sitio donde esta estructura tiene mayor movilidad comparado con el origen. Eso es. Entonces, tanto la inserción como el origen se puede dar a través de un tejido que se llama el tendón. Entonces, puede que el músculo se origine a través de un tendón, puede que no, o puede que se inserte, o puede que no. Normalmente lo hace a través de un tendón. ¿Y por qué se hace a través de un tendón? Un tendón va a tener fibras de colágeno que va a transmitir la fuerza que se está generando. Por ejemplo, aquí en la fibra muscular, cuando se contraen las fibras, ellas van a generar un tipo de energía, y esa energía que está siendo generada aquí se transmite al tendón, y el tendón puede aumentar su longitud hasta en un 150%. O sea que si yo tengo un tendón que me mide 10 centímetros, eso sería el 10%. Para poder que cumpla esa función o tenga esa característica, ¿cuánto podría medir? ¿O hasta cuánto podría crecer ese tendón o alargarse? ¿Mide cuánto? Si mide 10, o sea, estoy colocando un ejemplo, ¿no? Si mide 10 centímetros y él se puede alargar hasta un 150%, ¿cuánto podría medir? 15 centímetros. 15 centímetros más, o sea que en total mediría, puede llegar a tener 25 centímetros. ¿Listo? Pues si fuese el caso, pues hipotético el que estamos hablando. Entonces el tendón va a ser el responsable de transferir la fuerza a la estructura ósea, y cuando la transfiere, ahí es cuando se da el movimiento. Cuando la fuerza que se transmite al tendón es muy alta, el tendón se puede inflamar, y a esa inflamación la conocemos con el nombre de ¿Tendinitis? una tendinitis. O sea que es un sobreesfuerzo que se está generando, o una sobrecarga a el tendón. Muy bien. Como los músculos, una de sus propiedades o una de sus características es la contracción muscular, ¿sí? ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, profe. Entonces, vamos a tener tres tipos de contracciones musculares. Primer tipo, la isotónica.
segundo tipo, la isométrica. Y el tercer tipo, la isocinética. Entonces, la isotónica va a presentar a su vez dos tipos de contracción. Una que va a ser la concéntrica y otra que va a ser la excéntrica. Listo. Entonces, los músculos van a tener un origen, vamos a ponerlo aquí, y van a tener una inserción. Para poder que haya contracción, ¿qué sucede? En este caso, en una contracción isotónica, concéntrica, o para que haya movimiento independiente del tipo de contracción, estos dos extremos, tanto la inserción como el origen, deben de moverse. Bueno, en el caso de la isotónica que estamos hablando. Cuando hablo de la isotónica concéntrica, la inserción va hacia el músculo. Entonces el músculo se acorta. Mira, por ejemplo, aquí. Mira, bueno, no, pongámoslo en rojo para... Mira la inserción, el origen. Y mira la inserción. El músculo se acortó en comparación con esta primera imagen. Sí. Entonces, cuando se acorta, nosotros vamos a hablar de una contracción isotónica concéntrica, donde la inserción se orienta hacia el origen. Entonces pongamos aquí inserción. Y aquí sería el origen. Si se acerca, ¿cuál sería su opuesto? Excéntrica. La excéntrica, no. Si se acerca, es concéntrica. ¿El opuesto cuál sería? Excéntrica. La excéntrica. Entonces, cuando la inserción se aleja del origen, a eso le llamamos una contracción isotónica excéntrica. ¿Listo? ¿Vamos bien allí? Sí, profe. Bueno, ahora tenemos otro músculo, por ejemplo este. Supongamos que este es su origen y este es la inserción. Cuando la distancia entre la inserción y el músculo es la misma, como la vemos acá, a eso le llamamos una contracción isométrica. ¿Qué significa? Que no hay cambio en la distancia entre el origen y la inserción. ¿Y cuál contracción nos queda? Isocinética. La isocinética. Entonces la isocinética tiene una particularidad. Es que es una contracción isotónica. Sin embargo, la velocidad de la contracción isotónica concéntrica es igual a la velocidad de contracción isotónica excéntrica. ¿Qué significa eso? Que si al realizar la concéntrica me demoro, por decirte algo, 10 segundos, ¿cuánto tendría que demorarme haciendo lo contrario? Para que la 10 segundos. Para que la 10 velocidad sea segundos. igual, sería 10 segundos. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre la isocinética y la isotónica. En la primera, en la isotónica, no importa la velocidad con la que se hagan las contracciones. Pero en la tercera, en la isocinética, sí importa.
Y eso es lo que define los tipos de contracciones musculares. Entonces, tomando como punto de partida lo anterior, los músculos van a tener algo que se llama la función muscular. Entonces, la función muscular la vamos a entender a partir de los conceptos que vimos anteriormente. Hablamos de una acción directa, o sea, acercar la inserción al origen. ¿Y eso cómo le llamamos nosotros? Contracción concéntrica. Isotónica concéntrica. Y si hablamos de acción reversa, o sea, alejamos la inserción del origen, ¿a eso se llama? Contracción excéntrica. Contracción isotónica excéntrica. Listo. Sin embargo, esta función muscular se va a dar a partir de un elemento mecánico que se llaman las palancas. ¿Las han escuchado? Por ahí en su física de décimo u 11. De las palancas van a tener primero 3 componentes. Entonces, un componente se llama, A, que significa apoyo, pero en este caso vamos a entenderlo como la articulación. Vamos a tener P, que significa potencia. En nuestro caso sería el músculo. Y lo último sería la R, que sería la resistencia, que en nuestro caso vamos a entenderlo como el peso que vamos a mover. Esos son los 3 componentes de una palanca. A su vez, las palancas se van a clasificar en géneros. Entonces tenemos primer género, segundo género y tercer género. Para definir cómo es el comportamiento de los géneros en las palancas, vamos a tener los 3 componentes. Entonces tenemos componente 1, componente 2 y componente 3. En la de primer género, el componente que está en la mitad es la A. En la de segundo género, el componente que está en medio es la R. Y en la de tercer género, el componente que está en la mitad es la P. Puedes colocarle la letra que quieras a los lados. Entonces, en la de primer género, ¿qué letra le puedo poner de primera allí? Según los 3 componentes de ellas. Le puedo poner cualquiera. ¿Cuál le ponemos allí? La P. Listo, la P. Y el otro sería la R. Listo. En la de segundo género, ¿qué letra puedo poner allí? A, La A y P. la P. Y en la última, La R. la R La y la A. ¿Listo? Entonces, para que ustedes se aprendan las palancas, lo que tienen que entender es esto. Que el componente que está en la mitad, este, es el que define el género o nivel de la palanca. ¿Listo? Bueno. Entonces, a partir de eso, vamos a ver cómo
lo entendemos en el cuerpo humano. Entonces aquí tenemos las palancas. Usted muy probablemente va a encontrar en sus libros de anatomía, en los que vaya a leer, por ejemplo, que la letra A en algunos textos la relacionan con la letra F. Entonces la letra F en inglés significa fulcrum. Mira que aquí, por ejemplo, tenemos F. También va a encontrar que la letra P en algunos textos le van a llamar E. Que sería energy, energía, o sea, el músculo que se está contrayendo para hacer el movimiento. Y en algunos textos va a encontrar que la letra R le llaman W o la W, que sería weight, peso. Entonces aquí tenemos palanca de primer nivel, que está en medio de los tres componentes. El punto de El apoyo. punto de apoyo. El punto de apoyo. Entonces miremos aquí, esta es la cabeza, aquí hay una articulación que se llama la atlanto-occipital. Esta sería la articulación que está soportando el peso. Ahora, si yo quiero que la cabeza se mueva, en la parte posterior tengo un músculo que se va a contraer. ¿Y cuál es el peso que yo voy a vencer? Pues la masa que tiene la cabeza. Entonces mira, la A está entre la P y la R. ¿Listo? Ahora vamos a una de segundo nivel. ¿Qué nos dicen? ¿Qué está en la mitad? El peso. La resistencia. La resistencia o el peso. Entonces veamos aquí. Aquí tenemos, esto es el pie, que está soportando el peso del muslo, la pierna y el resto del cuerpo. Entonces, esto es el peso que yo voy a vencer. El músculo que está en la parte posterior, aquí hago, este es el piso. Entonces resulta que el pie estaría acá apoyado. Para elevar el talón, ¿qué sucede? Este músculo se contrae y al contraerse va a permitir que se eleve. Entonces, este es el que hace la fuerza. ¿Y sobre qué articulación? Sobre la que está aquí. Entonces, esta es una articulación de segundo nivel. Siguiente articulación, tercer nivel. ¿Qué está en medio de los componentes? El músculo. El músculo, o sea, la energía. Aquí está, esta sería la inserción del músculo bíceps braquial. Y acá tengo el peso que yo voy a vencer y aquí tengo la articulación sobre la cual voy a hacer el movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿sí ve el ejemplo que les ponía? En la primera, lo que está en medio es la A, en la segunda la R y la tercera es la P. A eso le decimos ARP. Y si te aprendes eso, pues ya te sabes las palancas. Bueno, entonces resulta que como los músculos tienen la capacidad de contraerse, estos músculos, para poder generar el movimiento, que es el producto de la contracción muscular, siempre los movimientos se van a dar a nivel de las articulaciones. Para poder que se dé el movimiento, vamos a analizar aquí. Este es el muslo. Esta es la pierna y aquí tenemos el pie. Entre el muslo y la pierna hay una articulación que se llama la rodilla. ¿Listo? La rodilla puede hacer dos movimientos, uno que se llama flexión y otro que se llama extensión. En este momento la rodilla está en flexión. ¿Hasta allí vamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno,
Sí. Entonces, como estamos en flexión, este músculo que está en la parte posterior, aquí, que tiene su inserción por debajo de la rodilla, es el responsable de, al contraerse, generar la flexión de la rodilla. Y por ser el responsable de ese movimiento se le llama agonista o motor primario. O sea, él es el responsable. Sin embargo, a ese músculo hay otros que también están en esta misma región que se van a contraer realizando el mismo tipo de contracción y se llaman sinergistas. O sea que los sinergistas le ayudan a los agonistas a hacer el movimiento. Como tienen que hacerle el mismo nivel de contracción, aquí ¿qué tipo de contracción estarían haciendo? Una isotónica concéntrica, una isotónica excéntrica, una isométrica o una isocinética. Isotónica excéntrica. Isotónica concéntrica. Estaría haciendo una isotónica concéntrica. O sea que estos dos músculos, tanto el agonista como el sinergista, hacen el mismo tipo de contracción. Hay otro músculo que está en un lado opuesto a estos, o sea, el de acá, que se va a llamar el antagonista. Y el antagonista va a ser un tipo de contracción diferente a la que realiza el agonista y el sinergista. Si estos dos hacen isotónica concéntrica, este haría Isotónica excéntrica. Isométrica. isotónica excéntrica. O sea que permite que la inserción se aleje del origen y el primero que la inserción se acerque al origen, y a eso le llamamos agonista, sinergista y antagonista. ¿Vamos bien, chicos? Bueno. Sí, profe. Entonces, a partir del tipo de contracción que se haga, del tipo de articulación y del tejido que tenga, vamos a tener unos movimientos. Entonces, a nivel de la muñeca, vamos a hacer movimiento de flexión, de extensión. Ella también permite hacer otros, pero en este caso tenemos estos dos. A nivel del hombro, vamos a tener un movimiento de flexión cuando el brazo va hacia arriba y hacia adelante, y de extensión cuando el brazo va hacia abajo y hacia atrás. A nivel de la cadera, hago flexión cuando la pierna va hacia adelante y arriba, y extensión cuando la pierna va hacia abajo y atrás. A nivel del codo, hago flexión cuando la mano se acerca al hombro y hago extensión cuando la mano se aleja del hombro. A nivel del tobillo, voy a hacer plantiflexión cuando la planta del pie va hacia abajo y dorsiflexión cuando la planta del pie va hacia arriba. Y a nivel del tronco, entonces voy a proyectar aquí una línea. Entonces, si el cuerpo se inclina lateralmente, aquí le vamos a llamar flexión lateral. Si voy para el lado derecho, flexión lateral derecha. Y si voy hacia el lado izquierdo, flexión lateral izquierda. Ahora, a nivel de una articulación que se encuentra en el antebrazo, aquí, yo voy a hacer un movimiento de pronación y supinación. ¿Se acuerdan de supino, de cúbito supino, de cúbito prono? Sí, profe. Entonces, Sí, de profe. cúbito supino es boca arriba. En la mano, supinación es llevar la palma de la mano hacia arriba. Entonces, supino es pedir. Y si la palma de la mano va hacia abajo,
es pronar. Entonces decimos supino, pido, prono, doy. A nivel de la cadera, si yo hago una circunferencia, como si estuviera haciendo hula hula, voy a hacer un movimiento de circunducción. Tomando como punto de partida el plano sagital, entonces yo puedo tener, esa sería la línea media. Entonces cuando un segmento, una parte del cuerpo se aleja de la línea media, le voy a llamar abducción, y cuando se acerca se llama aducción. Eso sería abducción o aducción del hombro, porque sobre esta articulación es la que se hace el movimiento. En este caso, yo voy a hablar de abducción a nivel de la cadera y voy a hablar de aducción a nivel de la misma. ¿Listo? Muy bien. Ya dejamos el sistema muscular y pasamos al sistema nervioso. Del sistema nervioso, ¿qué podemos decir, chicos? ¿Qué podemos decir? ¿Es el que nos genera los impulsos? Sí, es el que genera los impulsos. ¿Qué más podemos hacer? Que tiene dos sistemas, uno central y otro periférico. Que tiene dos sistemas, uno Que central, uno supervisa y periférico. controla. ¿Cómo? Supervisa y controla pues las actividades que uno hace. Bueno, supervisa y controla, etcétera. Entonces el sistema nervioso lo vamos a dividir en dos partes. Un sistema nervioso central que va a estar conformado por el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico que va a estar conformado por nervios que van a ir hacia las extremidades y el tronco. O sea, va hacia la parte de afuera. En el sistema nervioso central voy a encontrar otro sistema que se llama el sistema nervioso autónomo, y ahorita lo nombramos. El nervio es una estructura que hace parte del sistema nervioso. Entonces, él, al igual que la fibra muscular, va a tener un tejido epitelial que lo recubre. Entonces, la parte más externa de él se va a llamar el epineurio. Entonces, si saco unas de fibras nerviosas, internamente vamos a tener el perineurio que lo cubre. Si saco una fibra nerviosa, voy a tener un tejido que lo cubre, que sería el endoneurio, y ya en él me voy a encontrar el axón, que es la prolongación de una neurona. Recuerden que las neuronas, bueno, típicamente pues se han dibujado como así. Esta es una prolongación muy larga que se le llama el axón. Entonces este axón que vemos aquí es este mismo que yo estoy viendo acá, y sobre él va a tener un envoltorio de unas células que se llaman las células de Schwann. Estas células, si este es el axón, las células de Schwann van a estar de esta manera. Te van a permitir que el impulso nervioso viaje de manera saltatoria. Entonces, esto es como la estructura del nervio en relación con los tejidos que lo recubren. En el sistema nervioso, entonces, hay una organización, porque nosotros estamos hablando de cuerpos y estructuras organizados, que tienen una lógica, que tienen un funcionamiento. En el sistema nervioso, entonces, vamos a tener dos vías de entrada.
una entrada que va a ser a través de un componente que se llama sensitivo y una salida que va a ser a través de un componente que se llama motor. El sistema nervioso básicamente va a jugar entre dos componentes: estímulo versus respuesta. Entonces, cuando yo hablo de un estímulo, estoy hablando de una entrada. Hablo de una entrada, y cuando yo hablo de una respuesta, estoy hablando de una salida. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un estímulo, eso va a ser sensitivo y también le voy a llamar una aferencia. Entonces, una aferencia es la vía por la cual ese estímulo que está siendo percibido por el componente sensitivo entra a mi cuerpo. Y también, cuando tengo una respuesta que va a ser ejecutada por el componente motor, va a estar dado a través de una neurona motora, y a eso le llamamos una vía eferente. ¿Listo? Entonces, la información entra a través de una neurona sensorial, vía aferente. Doy respuesta a través de una neurona motora, vía eferente. Entonces, la información va. Tenemos en la periferia un receptor. Ese receptor me lleva la información a un ganglio, que ese ganglio me va a recibir la información porque hay neuronas que tienen unas características especiales. De allí, dependiendo de la información que yo posea, sube hacia el encéfalo, se procesa la información a nivel del encéfalo y a través de la médula espinal bajo nuevamente, me voy a encontrar con unos ganglios, una neurona motor superior e inferior, y voy a tener una respuesta acá. Entonces, el procesamiento de la información lo hago a partir del sistema nervioso central. O sea, él es el que interpreta lo que está pasando, y el sistema nervioso periférico es el que va a permitir la entrada y la salida de la información luego de ser procesada en el sistema nervioso. Les voy a poner un ejemplo, y siempre digo lo mismo, y si han escuchado la clase va a pasar. Resulta que este ejemplo pues me ha permitido poder entender de mejor manera la relación estímulo-respuesta. Entonces, el ejemplo es el siguiente: una niña va caminando por la calle y se acerca un tipo y le toca la nalga, un tipo completamente desconocido para ella. ¿Cuál puede ser la respuesta o las respuestas que se dé a ese estímulo? ¿Qué dicen ustedes, niñas? Bueno, y también los chicos que están aquí. Una cachetada. Una cachetada, ¿qué más? Un insulto. Un insulto, ¿qué más le pueden decir? ¿Qué más puede pasar, perdón? Rabia. Rabia. Un golpe. Un taserazo. ¿Un qué? Taserazo. Con el taser, pues. Ah, ya, sorry, esta pelada anda armada. Listo, ¿qué otra cosa? Correr, llorar. Correr, llorar, perfecto, ¿listo? ¿Cuál fue la entrada cuál fue el estímulo que tuviste? La nalga. La tocada de la nalga. Porque la nalga siempre va a estar allí. Sí. ¿Listo? Bueno. La respuesta ya las vimos. Te voy a poner el mismo ejemplo. Te toca la nalga tu novio o tu esposo. ¿Cuál es la respuesta? Qué rico. Qué rico, papi. Eche para el cuarto. Venga, que no es para eso. Pues ya es diferente porque uno tiene aprecio por esa persona. Cambio Pero entonces, desconocido ya es otra cosa. Exactamente. ¿El estímulo es diferente? Sí, totalmente. Sí, el estímulo es totalmente diferente. No, el estímulo es el mismo, pero la respuesta es diferente. Exactamente. La nalga sigue siendo la misma. ¿O les cambió de nalga? ¿Nalga de silicona? ¿Ah? ¿Cómo?
O les cambiaron la nalga para que sea un estímulo diferente, porque el Sí, estímulo no, sigue pues siendo el mismo. sí, la nalga va a seguir siendo la misma. De pronto la forma como se genera el estímulo puede ser diferente, pero sigue siendo la misma nalga. La respuesta cambia, ¿cierto? Ahora, otro ejemplo. Te toca la nalga el cirujano plástico que te está evaluando para colocarte unas prótesis en los glúteos. ¿Cuál sería la respuesta? Pues para la que los quieran, pues felicidad, me imagino, porque van a poner... Sí, pues usted le va a decir al médico toque, entre más toque mejor, ¿cierto? ¿Cambia el estímulo? No, la respuesta Cambia cambia. la respuesta, exactamente. Entonces, a nivel del sistema nervioso, chicos, nosotros tenemos un juego permanente de estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. En estos momentos, ustedes están recibiendo un estímulo auditivo y un estímulo visual por la imagen que están viendo y por mi voz. Ese estímulo va a generar en ustedes un cambio de respuesta. El haber utilizado el ejemplo de la tocada de la nalga y los diferentes comportamientos que se pueden dar, ya a ustedes se les va a fijar en su cerebro y van a entender que cuando hablen de sistema nervioso, usted se va a acordar muy probablemente del ejemplo que les puse. ¿Listo? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien? Bien, profe, bien. Bien, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver el mismo circuito, pero ya gráficamente. Tenemos la piel, entonces aquí hay una entrada, hay una neurona sensitiva que se va, esto es la médula espinal. La parte posterior de la médula espinal son las vías aferentes, o sea, las vías de entrada, las vías sensitivas. La información sube a través de la médula, llega al encéfalo, en el encéfalo se procesa la información y al procesar la información aquí, cuando se procesa, va a haber una salida y la salida se va a dar a través de la parte anterior de la médula espinal, sale y luego va a terminar en una neurona motora. O sea que la entrada siempre va a ser sensitiva y la salida va a ser motora. Sin embargo, hay información que ni siquiera tiene la necesidad de llegar al encéfalo, por acá arriba, sino que a nivel de la médula espinal hay unas neuronas que se llaman interneuronas porque están entre las neuronas, poseen la información y dan respuesta de manera inmediata, sin hacer el proceso de ir hasta el encéfalo. Y a eso le llamamos el arco reflejo simple. Entonces el arco reflejo, ¿qué me indica? Que tengo un estímulo, por ejemplo, te chuzaste el dedo, la información viaja muy rápido y no tiene necesidad de llegar hasta el encéfalo, sino que inmediatamente vos reaccionás. Un impulso nervioso viaja. Permítanme un momento, chicos. Listo, en todo lo que les estoy diciendo aquí, la información llega Aquí tenemos en la piel el receptor. Por ejemplo, me chusé el dedo, viaja la información, llega a la médula, entra por la parte posterior, hay una interneurona, procesa la información, tengo una salida motora y llego aquí al músculo. Y esto es el arco reflejo simple. Muy bien. Aquí tenemos entonces el sistema nervioso autónomo. Entonces el sistema nervioso autónomo va a tener un componente que se llama simpático y parasimpático. Ese sistema también tiene el mismo juego de entrada y salida. Lo que sucede es que el receptor, en este caso, que sería la entrada, lo voy a encontrar en las paredes de las vísceras y el efector, o sea, la respuesta, va a estar dada a través de la contracción que genere el músculo liso,
el sistema conducente cardíaco, que es el que genera la corriente eléctrica del corazón, y las glándulas que van a secretar algún tipo de sustancia. Entonces tenemos el mismo proceso. Hay una entrada a través de un receptor. Aquí se procesa, sube la médula espinal y voy a tener la salida. Pero la salida entonces va a estar mediada por el sistema nervioso parasimpático, que voy a encontrar unas neuronas preganglionares a nivel del tallo cerebral y la médula sacra, y del sistema nervioso, que voy a tener unas neuronas que están antes de los ganglios, que van a estar a nivel de la médula torácica y los segmentos lumbares 1 y 2. Sale la información y llega a un ganglio, donde luego voy a tener una neurona postganglionar. Entonces, que a nivel del sistema nervioso parasimpático va a ser terminal, y a nivel del sistema nervioso simpático va a estar lateralmente a las vértebras, paravertebral o anterior a las vértebras, prevertebral. ¿Listo? Pero recuerden que esto va a un componente que no lo manejo de manera voluntaria. Entonces, aquí tenemos gráficamente cómo funciona. Vamos a este lado. El sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, a nivel de la pupila, genera la contracción de la pupila. A nivel de la glándula lacrimal, inhibe la secreción de lágrimas. A nivel de las glándulas salivares, incrementa la salivación. A nivel del corazón, hace que éste se contraiga más suavemente. A nivel del sistema respiratorio, genera una contracción de los bronquios, una broncoconstricción, perdón. A nivel del estómago, aumenta la función digestiva de él. A nivel del intestino, aumenta la función del sistema digestivo, y a nivel de la vejiga la contrae. Esto es lo que hace el sistema parasimpático. Ahora veamos qué hace el simpático. Entonces el simpático, a nivel de la glándula lacrimal, estimula la glándula, o sea, secreta más lágrimas. A nivel de la pupila la dilata, mira que es lo contrario a la primera. A nivel de las glándulas salivares, inhibe la salivación. A nivel del corazón, aumenta su frecuencia cardíaca. A nivel de los pulmones, los dilata, hay una broncodilatación. A nivel del sistema digestivo, disminuye su función. A nivel de las glándulas suprarrenales, secreta adrenalina, que es una hormona del estrés. A nivel del sistema digestivo, disminuye su función, y a nivel de la vejiga genera una contracción. Inhibe la contracción, perdón. O sea, en la primera se contrae, aquí la inhibe, o sea que la relaja. Y toda su acción va a estar dada a nivel del músculo liso y de las terminales que ya hablamos previamente. Tenemos dentro del sistema nervioso autónomo algo que se llama el sistema nervioso somático. Entonces el sistema nervioso somático es el que nos va a permitir la ubicación espacial del cuerpo. ¿Listo? Eso es lo que hace. Entonces pasa lo mismo. Tenemos una entrada de un músculo, una información ya sube, llega al sistema nervioso central y la información se devuelve. Pero ¿a dónde va a ir esto? A los músculos esqueléticos que van a estar relacionados con la parte externa. ¿Qué significa eso? Que ellos son los que nos dan la ubicación de todo la relación espacial que tengo entre mi cuerpo y el entorno con el cual me estoy relacionando. Bueno, chicos, entonces